Según el Instituto Nacional de Salud Mental, en Aguchi, el 35%, es decir, 1 de cada 3 personas en el Perú tiene problemas con alcohol sin reconocer. ¿Sí? En estudiantes de medicina es el 50%. ¿Sí? Y entre el 8 y 10% ya sería dependiente. ¿Ya? Para prevenir la adicción, el primer paso es reconocer el consumo propio y saber que el alcoholismo es una enfermedad. Si no, va a haber muchos adictos. El alcohol siempre, todas las veces, es depresor del sistema nervioso central. El 100% de veces. ¿Sí? Nunca es estimulante. Jamás es estimulante. ¿Sí? Pero doctor, cuando yo tomo un poquito, cuando empiezo a tomar, empiezo a liberarme, empiezo a hablar con mis amigos, empiezo a bailar, converso de temas que normalmente no lo hago. Justamente porque es depresor de la corteza y es depresor del lóbulo frontal, que es el lóbulo que normalmente nos retiene a hacer cosas. Como lo deprime, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a hacer cosas que en una normalidad no hacemos o no haríamos. ¿Sí? Pero siempre es depresor. No es que al comienzo es un poco estimulante, no. Siempre es depresor. Después va deprimiendo otras zonas en las cuales ya es más evidente. ¿Sí? Y nos quedamos dormidos, empezamos a hablar tonteras, empezamos a tener ataxia, a caminar mal, a tropezarnos, a tener una conversación un poco fluida, se nos traba la lengua. ¿Sí? Pero siempre es depresor. El alcohol siempre es depresor del sistema nervioso central. En realidad tenemos 3 tipos de alcohol o más, pero vamos a estudiar 3 tipos. Vamos a estudiar el etanol, vamos a estudiar el metanol y vamos a estudiar el etilenglicol. ¿Sí? Es un alcohol proveniente de anticongelantes. Entonces vamos a ver el etanol, el metanol y el etilenglicol. ¿Sí? El etanol y el metanol siempre son depresores del sistema nervioso central. ¿Ya? El etanol es un producto que se obtiene por la fermentación de los carbohidratos. Los encargados de esta fermentación son las levaduras. Las levaduras fermentan carbohidratos y el producto de esta fermentación va a ser normalmente el etanol. ¿Ya? La importancia del etanol no solo es en toxicología, sino también el etanol o el alcohol etílico, ¿sí? Nos sirve como desinfectante. Ya lo hemos usado muchísimo y después de la pandemia es mucho más usado ya por la gente que no está asociada a un ámbito médico. ¿Sí? Vas a las casas y la mayoría de casas tienen su alcohol en gel para cuando alguien te lave las manos. Se ha creado esa costumbre después de la pandemia. ¿Ya? La principal acción farmacológica se va a ejercer sobre el sistema nervioso central y, como les dije, siempre es un depresor general. Deprime todo el sistema nervioso central, ¿ya? En forma descendente, siguiendo las leyes para anestésicos generales. Primero se va a deprimir la corteza cerebral, luego la subcorteza y luego el tronco cerebral. ¿Ya? Eventualmente va a llegar al bulbo rapidio cuando las cantidades de alcohol son demasiado excesivas. ¿Sí? Lamentablemente acá en el Perú sí se ve. El Perú es uno de los países más alcohólicos del mundo. Tanto que se toma como normal. Todos los fines de semana el papá se emborracha y es como si estuviera algo normal. ¿No? Y no es normal, eso es alcoholismo. ¿Ya?
hemos tenido pacientes en paro respiratorio, que hemos tenido que intubar, tenerlos 48 horas hasta que se pase el efecto del alcohol, 48 horas intubados. Entonces, es grave lo que pasa, ¿ya? Es grave lo que pasa. Se puede llegar a producir un paro respiratorio, paro cardíaco. He visto 2 paros cardíacos por alcohol. Cuando las concentraciones pasan por encima de la dosis letal 50. ¿Ya? Es porque se mide el bulbo, ¿no? Sí. Se mide el bulbo. ¿Ya? Vienen con arritmias, vienen con taquicardias. Entonces, es algo de importancia. ¿Sí? Cantidades pequeñas de alcohol aparentemente causan estimulación, ¿sí? Pero la realidad es que lo que causa es una acción inhibitoria de centros corticales, ¿ya? Y nuestra área de censura, que está en el lóbulo frontal, también es deprimida. Entonces ya no hay censura. Entonces, te lanzas a la flaca que te gusta, a la flaca que te gusta, te pones a bailar como siempre has querido, pero nunca has podido porque tienes un área de censura, ¿sí? Te pones a hacer chistes, el chistoso, la chistosa, y después empiezan a tomar un poco y siempre hay alguno que se pasa toda la noche haciendo chistes. Está el que se burla de los demás también está el bulero que sale cuando toma, ¿ya? Algunos se drogan cuando están alcoholizados, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con el alcohol. Si la persona se sigue bebiendo, se va a dormir, ya es una depresión evidente. Y si ha sido muy alto el consumo de alcohol, la persona va a llegar al coma, ¿sí? Y eventualmente la muerte. ¿Cómo se mueren los alcohólicos? De 3 formas. Principalmente se mueren de muchas, pero de 3 formas principales. Primero, por paro respiratorio, por asfixia, se asfixian con su vómito, y por hipotermia, ¿sí? Porque se quedan dormidos al intemperie. Y se mueren por hipotermia, se encuentran muertos en los parques, o se encuentran muertos en la calle, ¿sí? Nosotros hemos tenido un paciente con hipotermia severa con necrosis de dedos, que se quedó dormido en una discoteca de Colca. Y eso, amparo, vino. Se había tomado tanto que se quedó dormido ahí afuera, en invierno. Así que casi se muere por hipotermia. No llegó a morir, pero se le mataron 2 falanges de dedos. ¿Ya? ¿Qué acciones sobre el estómago tiene? Cantidades pequeñas de alcohol, o sea, que no sea muy concentrado o que haya poca cantidad, produce un aumento de la secreción gástrica y aumento de la secreción salivar, ¿ya? Y además tiene un efecto estimulante del apetito. Por eso a veces tomarse un vasito con vino o cuando almuerzan un vasito con cerveza, un vasito. No se tomen otros lados, ustedes van a otro lado, en un restaurante tienen su vaso con cerveza normal, porque no va a tomar más que ese vaso, es un aperitivo o un acompañante, y les da un poquito más de hambre, ¿ya? Porque se va a liberar histamina y se va a liberar gastrina, ¿ya? A concentración elevada o mayor cantidad de alcohol producen una inhibición de la secreción gástrica, ¿ya? Y altas concentraciones de alcohol producen de hecho espasmo pirótico. Es por eso que cuando están tomando empiezan a vomitar. Cuando ya la concentración de alcohol es alta, el paciente empieza a vomitar, que es una forma de defensa del cuerpo a eliminar ese alcohol, ¿sí? Pero que se produce por un espasmo pirótico. Ya no quiere que pase más alcohol.
¿ya? Entonces empiezan a vomitar. El tema está en que ya la concentración es alta y ya el paciente está borracho o borracha. ¿Ya? Acciones sobre el aparato cardiovascular, pequeñas cantidades de alcohol, se dice que 30 centímetros cúbicos, una copa de vino, una cerveza, ¿sí? O un poquito de pisco, de whisky, pueden aumentar el HDL y controlar la presión arterial. Sin embargo, este año pasado, en 2024, ha salido un estudio donde ponen un poco en duda esto. ¿Sí? De hecho, ponen en duda y refieren de que incluso a veces pequeñas cantidades de alcohol podría aumentar la presión arterial. Como el estudio no fue hecho para eso, entonces está todavía en discusión. Se tendrá que hacer un estudio directamente enfocado a eso para definir la realidad, porque hay muchas dietas que te instan a tomar un poquito de alcohol al día, ¿sí? 30 centímetros, un cachito, para disminuir el riesgo cardiovascular, debido a que también elevan las HDL. Sin embargo, a dosis altas aumenta el riesgo de presión arterial y disminuye las HDL y aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado y no utilizarlo como una excusa. Yo tengo un compañero de trabajo que murió con cáncer de páncreas, un ex compañero de trabajo, que con la excusa de bajar su riesgo cardiovascular, esa era su excusa, eso es lo que le decía él a la familia. ¿Sí? Se tomaba casi una botella de vino al día en las noches. ¿Sí? Entonces, el paciente hizo una pancreatitis crónica, terminó con un cáncer de páncreas. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado porque provoca hipertensión arterial, porque provoca riesgo cardiovascular, insuficiencia cardíaca, provoca muchas cosas. Por eso hay que tener cuidado. Reacciones sobre la piel en forma local. Puede enfriar la piel, se pierde temperatura por convección. ¿Sí? En realidad esto se dice que ha sido reemplazado por paños de agua, pero el alcohol es más eficiente para bajar el calor. Pero como se evapora rápidamente, pierde mucho calor por convección. El agua tarda más en evaporarse y pierde menos calor por convección. Por eso a los niños muy pequeños se les pone pañitos incluso con alcohol. ¿Ya? Tiene un efecto que es solvente, rápido. ¿Ya? Por eso los jabones que ustedes utilizan en el hospital tienen clorexidina y alcohol. El alcohol es para que actúe rápidamente y la clorexidina es para que ese efecto se mantenga en el tiempo. Es activo contra virus y contra bacterias, ¿ya? Excepto algunos encapsulados. ¿Ya? ¿Cómo hace esto? Precipita las proteínas bacterianas. ¿Ya? Y va a aumentar la circulación cutánea. Se usa para aquellos pacientes con difícil acceso venoso, se les echa un poquito de alcohol y se golpea para que inculquite un poco la circulación y se pueda ver la vena que se va a canalizar. ¿Sí? Entonces, tiene algunos efectos buenos el alcohol, no todo es malo. ¿Ya? Otros órganos del aparato digestivo puede producir inflamación del páncreas, es decir, una pancreatitis aguda en cantidades altas. ¿Sí? Puede producir pancreatitis crónica cuando se toma en forma crónica. ¿Sí? Puede producir hígado graso por acúmulo de grasas. Y esto es un paso previo a la fibrosis hepática que se produce, que lleva a la cirrosis hepática. De las cirrosis hepáticas en el Perú, el 12% son de causa alcohólica. Es importante. En el mundo es el 5%.
En el Perú el 12% de las causas de cirrosis hepática son alcohólicas. Es mucho, es demasiado. ¿Ya? Y es que tenemos una cultura del alcohol. ¿Sí? Terminan exámenes, van a chupar. Terminan clases, van a chupar. Primer día de clases, como no se vieron un par de semanas, van a chupar. Terminan el galenito, van a chupar. Durante el galenito, chupan para darse fuerza porque están cansados. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces hay que bajar un poco las revoluciones, porque esto crea consecuencias a la larga. Nos acostumbramos, estamos acostumbrados. ¿Tú qué le dices a tu padre? Salgamos o vamos a tirar un trago. Vamos a tirar un trago. Vamos a chupar un toque. ¿Sí? Eso les dice. Entonces, llegan a la fiesta y hacen la chanchita para comprar el trago. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Ya? Porque eso se va haciendo costumbre y la costumbre va llevando a la adicción. ¿Ya? Mucho cuidado. Más con nuestra personalidad como médicos, con que no dormimos, con que estamos deprimidos, estamos estresados. Entonces el riesgo es muy alto. ¿Ya? La administración del alcohol es por 2 vías. La administración es por 2 vías, por vía endovenosa y por vía oral. ¿Ya? Es por vía endovenosa y por vía oral. La más común es por vía oral. La vía endovenosa se da cuando hay una intoxicación por metanol o por etilenglicol. Es el antídoto. Ahorita les vamos a explicar por qué. ¿Sí? De lo que se administra, gran parte se absorbe. Se dice que un 20% se absorbe en el estómago y un 80% en el intestino. La capacidad de absorber el estómago es mayor que la del intestino, no que se absorbe solo un 20% porque queda poco tiempo en el estómago y luego pasa al duodeno. ¿Sí? Pero si quedara más tiempo en el estómago, se absorbería más. Y es por eso que cuando ustedes toman alcohol por una cañita, o he visto algunos que les dan con cucharada, con cucharita, ¿sí? Como es menos cantidad, se absorbe más en el estómago y el paciente o la persona se emborracha más rápido. ¿Sí? Por eso se emborracha más rápido porque tomas con cañita o porque tomas con cucharita. ¿No? La presencia de alimentos retarda la absorción del estómago porque espera el vaciamiento gástrico. ¿Sí? Se protege con alimentos grasos como aceite y aceitunas. ¿Ya? Una vez que el alcohol llega a la sangre, se distribuye en todo el agua corporal. Llega bien al plasma, al líquido intersticial y al líquido intestinal. ¿Cómo es su farmacocinética? El alcohol se metaboliza por la alcohol deshidrogenasa. ¿Sí? Se convierte en acetaldehído. Y el acetaldehído se convierte en ácido acético por la aldehído deshidrogenasa. Todo esto pasa a ser coenzima A y al ciclo de Krebs. El alcohol puede dar 7 kilocalorías que no son bien utilizadas por el cuerpo, no sirven. Por eso los pacientes alcohólicos tienen una sensación de plenitud y están consumiendo calorías, pero se desnutren rápidamente. Los pacientes alcohólicos son desnutridos crónicos, todos sin excepción. ¿Sí? Todos los que son alcohólicos son desnutridos crónicos. Atraviesa con mucha facilidad la barrera hematoencefálica y atraviesa la placenta. Y es por eso que se da el síndrome alcohólico fetal en los recién nacidos, no en el feto, ¿no? El recién nacido nace con el síndrome alcohólico fetal. Puede permanecer varias horas, lo que se establece como un equilibrio sangre-cerebro. Y acá no hay tanta redistribución. ¿Sí? Hay una relación sanguínea
con aire alveolar de 2000 a 1. Y es por eso que cuando nosotros medimos el alcohol expirado, ¿sí? Cuando los policías el alcohol expirado, dan una pequeña relación de cómo podría estar en la sangre. Por eso, si sale positivo, con esta relación de 1 a 2000, presume el policía de que estás alcoholizado por encima de los valores legales, es 0,5. Y ese es el valor legal. ¿Ya? El alcohol se metaboliza en 90-98% en 3 pasos. ¿Sí? Como ya hemos visto, el etanol se convierte en acetaldehído gracias a la enzima alcohol deshidrogenasa, el acetaldehído en ácido acético gracias al alcohol acetaldehído deshidrogenasa y el ácido acético en el ciclo de Krebs. ¿Ya? El alcohol al metabolizar llena 100 kilocalorías por gramo, es tóxico, no se puede almacenar. La velocidad del metabolismo del alcohol, como hemos visto en las primeras clases, es una reacción de orden cero, es independientemente de su concentración, siempre se va a metabolizar la misma cantidad de alcohol. ¿Sí? Hay metabolizadores rápidos, metabolizadores lentos, ¿sí? Normalmente se metabolizan entre 8 a 10 gramos por hora, algunos metabolizan más y algunos metabolizan menos. ¿Sí? Los que metabolizan menos se emborrachan más rápido. ¿Sí? Y el restante, el 2 a 10% de ese 90-98%, se elimina por vía respiratoria y por los riñones. ¿Ya? Los efectos adversos del alcohol son básicamente de 2 tipos: la intoxicación alcohólica aguda y el alcoholismo crónico. La intoxicación aguda se ocurre con el consumo de alcohol en una sola oportunidad, pero en concentraciones elevadas. Incluso pueden ser bajas concentraciones, como ven, que les den una intoxicación aguda, una hepatitis aguda. ¿Sí? He visto 3 pacientes con hepatitis aguda por solo tomar un vaso con un ron, uno y los otros 2 con pisco. ¿Sí? Nunca habían tomado, nunca en su vida habían tomado. Y vinieron con uno se murió, porque hizo una hepatitis fulminante. Es como una reacción alérgica que hizo al alcohol. Se murió. ¿Sí? 21 años tenía. Entonces, como cualquier droga, puede haber consecuencias letales, incluso independientemente de las dosis. Tenemos varias etapas definidas, ¿sí? 5 etapas definidas que nos muestran la historia natural de cómo uno se alcoholiza. La primera etapa, cuando tienen entre 50 y 150 miligramos por decilitro, o 0,5 a 1,5 gramos por litro. ¿Sí? Hay una depresión de la corteza, la censura se relaja, ¿sí? Parece alegre, conversador, bailarín, hay un poco de supresión del sentido igual de responsabilidad. ¿Ya? La reacción ante estímulos imprevistos está disminuida, por eso a partir de 0,5 no puedes manejar, porque tus reflejos están disminuidos. Y manejando 0,5 segundos pueden hacer la diferencia entre vivir o morir, entre atropellar a alguien y no atropellar, entre chocarte y no chocar. ¿Sí? Hacen la diferencia. ¿Ya? Cuando las concentraciones son de 150 o 150, 1,5 a 2,5 gramos por litro, la persona está en franca embriaguez, despierto aún, voz entrecortada, no hay buena pronunciación, hay un poco de ataxia, se empieza a tropezar, a chocar con todo, la velocidad de reacciones, es decir, los reflejos son muy lentos, ¿ya? Y pérdida total del sentido de responsabilidad. En la tercera fase, concentraciones entre 250 y 350,
la persona se duerme y hay sueño del cual se puede despertar. Si tú lo despiertas al paciente y se despierta, es ahí, por ejemplo, donde todos son sus amigos, donde se pone a llorar, ¿sí? O donde se pone muy agresivo. ¿Sí? Oye, es mi pata, lo conoció esa noche, pero es su pata del alma. ¿Sí? O se mecha con su mejor amigo, se agarran a las piñas y se terminan rompiendo la cara, ¿sí? Y se acabó la amistad de 30 años en una borrachera. ¿Ya? En la cuarta fase, concentraciones de 350 por 350, el paciente estaría en coma profundo. Lo que no debería ser común en nuestra sociedad sí es común. Terminas un turno y la mitad están sembrados en el sillón, en la silla. ¿Sí? Hay una dificultad respiratoria en muchos casos. ¿Sí? En la quinta fase, concentraciones alrededor de 500 miligramos por decilitro o 5 gramos por litro. Puede haber depresión directa del centro respiratorio y muerte. Entre la cuarta y quinta fase es donde más mueren los pacientes. En la cuarta fase se vomitan y no hay reacción. Se ahogan. Ni siquiera tienen reflejo toxico. Entonces se mueren ahogados. En el alcoholismo crónico se considera que la persona tiene una dependencia alcohólica cuando hay un deseo imperioso, tolerancia, dependencia psíquica y se ve la dependencia física. ¿Ya? Y esto se demuestra a través de un síndrome de abstinencia. La primera manifestación es intranquilidad, nerviosismo, está con los muñecos el paciente. ¿Sí? Luego empiezan manifestaciones orgánicas, como algunas alucinaciones de objetos raros, macroscopías o microscopías, ve las cosas chiquitas grandes, las grandes chiquitas. ¿Ya? Después de 36 horas, de 36 a 48 horas, aparecen alucinaciones terroríficas, delirium tremens, diablos azules. ¿Sí? Acá se les pueden dar tranquilizantes. Incluso en estas situaciones el paciente puede llegar a convulsionar, porque hay una dependencia orgánica. Entonces este paciente puede llegar a convulsionar. ¿No? Más o menos al cuarto día empiezan los síntomas de dependencia física, ¿sí? Y puede llegar a las convulsiones. ¿Sí? Entonces el alcoholismo trae una dependencia psíquica importante y una dependencia física importante. Se siente mal, el paciente se siente que se va a morir si no toma. Es una sensación real. Y siente que se va a morir. Incluso los que están de resaca, después de haber estado tomando un par de días, al tercer día sienten que se van a morir. Eso es por abstinencia física. ¿Sí? Ya no siguen tomando porque esos no tienen abstinencia psíquica. No lo relacionan. ¿Sí? O está el típico voy a cortarlo. Le cortan con un par de chelas, justamente lo que le corta es la abstinencia, porque ya tienen un poco de alcohol en la sangre. ¿Ya? Han visto todo lo que les pasa y ya lo estamos aprendiendo fisiopatológicamente. El primer paso del tratamiento del alcoholismo crónico es la supresión brusca. No existe hoy chupo 3 vasos, mañana 2 y pasado 1. La supresión del alcoholismo tiene que ser brusca. ¿Sí? Segundo, nutrición adecuada. Son pacientes desnutridos e inmunosuprimidos siempre. ¿Ya? Y el tratamiento psiquiátrico, tratar de normalizar el estado de ánimo del paciente y la personalidad anormal que ya tiene ese paciente, que es lo más trágico. Por eso existen las recaídas. Hay pacientes que recaen después de 2 o 3 años de no tomar nada. Y cuando recaen no pueden parar de tomar. ¿Ya?
puede producir daño cerebral, manifestados en el síndrome de Korsakoff y de Wernicke. ¿Sí? El de Korsakoff hay pérdida de memoria, conformaciones, dolores musculares. El de Wernicke, parálisis de los músculos de los ojos, ataxia, sensación de desorientación. ¿No? El paciente alcohólico también puede tener cirrosis hepática, gastritis crónica, fases alcohólica, caracterizado por vasodilatación en mejillas y nariz, aliento alcohólico, pancreatitis aguda. El alcohol y el embarazo da síndrome alcohólico fetal, así que siempre va mal. ¿Cuáles son los usos terapéuticos del alcohol? Son desinfección y limpieza de las manos de un cirujano o de cualquier persona. ¿Sí? Limpieza y curación de algunas heridas superficiales, quema mucho. Aplicación de alcohol a algún nervio para matarlo y calmar el dolor de ese nervio. ¿Sí? Tenemos los disociados alcohólicos, que son la naltrexona, la bromocriptina y el disulfiram. La naltrexona es un opioide, ¿sí? Antagonista de la morfina, que quita el deseo y el placer que produce el odeo. Entonces el paciente toma, no siente nada cuando está tomando una naltrexona. Sigue tomando y no hay placer, no siente placer. ¿Sí? El disulfiram es nivel enzima acetaldehidodesoxigenasa y se acompaña de elevación de metabolitos, y esos metabolitos producen una sensación de muerte. Entonces el paciente cree que se va a morir cada vez que toma alcohol. Entonces lo que hace es disminuir el consumo del alcohol. ¿Ya? El mejor efecto tiene la bromocriptina y la naltrexona. ¿Sí? La naltrexona también se usa para la adicción a opioides o opiáceos. Ya es el mejor efecto. ¿Sí? Después la terapia psicológica, psiquiátrica y el acompañamiento. Ningún alcohólico sale si está solo. Imposible salir de una adicción solo. Pero para eso la familia tiene que ser muy fuerte. ¿Sí? La familia tiene que ser muy fuerte. Luego tenemos el metanol o alcohol metílico. Produce embriaguez parecida a la del alcohol, pero además produce síntomas neurológicos porque en su metabolismo, igual con la acetaldehidodesoxigenasa o el alcohol deshidrogenasa, se convierte en formaldehído y después en ácido fórmico. El ácido fórmico no se metaboliza, produce acidosis y produce daño en el sistema nervioso central. Daño directo a la neurona, a los conos y bastones. Por eso muchos sobrevivientes de alcohol metílico quedan ciegos. ¿Sí? ¿Cuál es el antídoto? ¿Sí? El antídoto es el etanol. ¿Sí? Porque actúa sobre el alcohol deshidrogenasa compitiendo. El alcohol deshidrogenasa tiene predilección por el etanol más que por el metanol. Acá lo que hace daño es el ácido fórmico. Entonces, si no se metaboliza ácido fórmico, va a producir menos daño. El etanol lo que hace es disminuir ese metabolismo a ácido fórmico. Sin embargo, no hay forma de sacar el metanol, así que se le da el alcohol hasta emborracharlo. Se le da por vena al paciente y se tiene que dializar. Se tiene que dializar para sacar ese metanol que tiene o ese alcohol metílico. ¿Sí? Si no se dializa y solo se emborracha el paciente, tarde o temprano se va a ir metabolizando ese ácido, ese formaldehído ácido fórmico y va a producir daño. Entonces lo que nos da el alcoholizar al paciente para que compita por el alcohol deshidrogenasa es tiempo. Nos da tiempo para poder sacar el metanol o el alcohol metílico de la sangre. ¿Sí? También tenemos el fomepizol, que es un inhibidor, ¿sí? Que también se usa y nos da tiempo. Nos da tiempo para sacar el alcohol metílico de la sangre. Quiere decir que siempre estos pacientes tienen que ser realizados. ¿Ya? Si no, el paciente se muere. La mortalidad en el mundo es 50% con alcohol metílico,
y en el Perú es 80%, porque se actúa lentamente. ¿Sí? Entonces, alcoholizado con acidosis severa es metanol hasta demostrar lo contrario. Y hay que darle alcohol etílico y inmortalizar a ese paciente, pues si no se va a morir. O si sobrevive, va a quedar con secuelas muy graves. ¿Ya? También tenemos el etilenglicol, que es otro alcohol, que no está acá. Y es otro alcohol que se usa en refrigerantes. Es dulce, a todos les gustan los chicos. Acá no hay mucho refrigerante en esta zona del país, pero en el centro y en la sierra más alta hay refrigerantes que se usan para los autos. Y esto se usa muchas veces con ánimo de asesinar a una persona. Están tomando alcohol y le ponen un vasito de alcohol de etilenglicol. Con un medio vaso de etilenglicol ya tiene una dosis para matar al paciente. La mortalidad por etilenglicol normalmente ronda entre el 90 y el 95%. ¿Sí? Y el paciente entra despierto, caminando, con náuseas, como si estuviera borracho, nada más. ¿Sí? Pero ya se sabe que hay una mortalidad elevada. Este paciente hay que darle fomepizol, que no hay en el Perú. Justamente en uno de los países más alcohólicos del mundo no hay fomepizol. Y hay que dializarlo rápidamente. Incluso algunos pacientes lo utilizamos 2 veces al día para sacar todo el etilenglicol en el caso del etilenglicol y para sacar todo el metanol en el caso del alcohol. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? Vamos a la siguiente y última clase. Los ansiolíticos son drogas sintéticas, tienen 3 acciones fundamentales: suprimen la ansiedad de origen neurótico, es la acción predominante, calman la agitación y dan somnolencia diurna. ¿Sí? Y hipnóticas, facilitan el sueño. Entonces, suprimen la ansiedad, son sedantes y son hipnóticas. Facilitan el sueño. Tranquilizantes mayores se usan en enfermedades graves que tienen psicosis. La psicosis no es una enfermedad, sino que es una manifestación de enfermedades graves. Y los tranquilizantes menores que se dan en neurosis ansiosas, es decir, aquellos pacientes por X o Y motivo tuvieron un favor. Por ejemplo, se te murió un pariente, en ese mismo momento es normal o común que hagas una neurosis, ¿no es cierto? O tuviste una impresión fuerte, entonces es normal. Se usan para eso. Sin embargo, en la práctica diaria se pueden mezclar, ¿sí? Se pueden mezclar. Los pacientes con psicosis se pueden dar ambos tipos de tranquilizantes. Hay 2 grupos: las benzodiazepinas y análogos, que es el grupo más importante, ¿sí? Y las azoarpironas. ¿Sí? Los análogos, sin tener la estructura química de las benzodiazepinas, tienen la misma acción de las benzodiazepinas. ¿Ya? No son iguales químicamente, pero cumplen la misma función. Se clasifican por su acción. Las que son predominantemente ansiolíticas, como el diazepam, clonazepam, alprazolam, bromazepam, lorazepam, clobazam. Las hipnóticas, ¿sí? Diazolam, clomazepam, solpidem y solpicona, que son análogos que no son benzodiazepinas. Sin embargo, todas estas igual pueden producir adicción. Se creía que porque eran análogos no tenían tanta posibilidad de producir adicción.
sí producen adicción en algunas personas, sobre todo predispuestas genéticamente y socialmente a las adicciones, ¿ya? Y drogas que, sin perder sus anteriores propiedades, tienen una acción antiepiléptica, como el clonazepam, el diazepam y el midazolam, ¿ya? ¿Qué acciones farmacológicas vamos a tener? Suprimen la ansiedad, que es la sensación de angustia, ¿sí? Que normalmente respuesta a un evento. Cuando esto domina la conducta, se llama neurosis ansiosa, ¿sí? También hay ansiedad que acompaña a la depresión, se llama depresión ansiosa. En esta ansiedad las drogas son un poco menos eficaces y ya se usan ansiolíticos y antipsicóticos a la vez, ¿ya? Para potenciar la acción, ¿sí? Puede ser parte de los trastornos obsesivos compulsivos, de los cuales el 80% de estudiantes de medicina tienen un rasgo de TOC. El 80%, lamento decirles. El que no es TOC, que levante la mano. Nadie levantó la mano. Pero sin llegar a hacer un trastorno que sea a nivel tratamiento, ¿sí? Todos tenemos algún TOC, ¿ya? Y responden menos a estos ansiolíticos. El sueño tiene un tiempo de latencia, tiene ciclos y los ciclos son sucesiones de REM y no REM. ¿Ya? El REM es de corta duración, dura más o menos de 3 a 5 minutos, se detecta en el electroencefalograma y es allí donde ocurren los ensueños. ¿Sí? Luego viene el no REM, que es un sueño más profundo, tiene 10 fases. A medida que el sueño entra en no REM, la posibilidad de soñar desaparece. ¿Sí? En la fase 1, la fase 2 es más duradera, en la fase 3 y la fase 4 hay un trastorno más profundo, un sueño más profundo donde normalmente se presentan los trastornos del sueño. Ahí se produce la enuresis nocturna, el sonambulismo, ¿sí? Por lo tanto, suprimir la fase 4 del sueño, suprime la enuresis nocturna, suprime el sonambulismo. El sueño no REM dura de 60 a 90 minutos. Entonces vamos en esos ciclos, ¿ya? En la noche normal, los que duermen normalmente tienen entre 5 y 6 ciclos de sueño, ¿ya? Los estudiantes de medicina tienen menos. ¿Para qué han estudiado medicina? Para no dormir, ¿ya? La fase hipnótica se refiere a que se puede inducir y mantener un estado de sueño parecido al sueño fisiológico, en el cual el paciente puede ser fácilmente despertado. Acortan el tiempo de latencia del sueño. La fase del sueño REM es útil en las pesadillas porque tienes menos sueño REM, que es en el momento que sueñas. Pueden llegar hasta suprimir la fase 4 del sueño no REM. Alargan la fase 2 del sueño no REM y se alarga el tiempo total de sueño. Para eso sirven los hipnóticos, ¿ya? Va a disminuir el número de despertares nocturnos y además va a hacer que se pueda volver a dormir un poco más fácil, porque hay pacientes o personas que se despiertan en la noche y luego de eso ya no pueden volver a dormir o les cuesta mucho volver a dormir. ¿Ya? Ahí tenemos al temazepam, al triazolam, al zolpidem y a la sopiplona. Los más usados y menos efectos adversos son zolpidem y sopiplona, pero dan un hangover, ¿verdad? Como una resaca. Cuando se toma dosis muy altas o se toma muy tarde. Entonces, los pacientes hay que tomen la zolpidem o la sopiplona una media hora antes, 45 minutos antes de dormir, ¿sí? Si lo toman muy tarde, al día siguiente están como con resaca, medio mareados, con un poco más de sueño, cansados, ¿ya? Bien, hasta ahí tenemos los ansiolíticos, tenemos los hipnóticos, ¿sí? Los sedantes.
Tenemos también, como hemos visto, que saber que algunos son antiepilépticos, como el clonazepam, como el diazepam, como el lorazepam y como el midazolam. ¿Sí? Son los antiepilépticos. De hecho, acá en el Perú no hay mucho lorazepam, pero en otros lados tenemos el lorazepam endovenoso y está dentro del protocolo de tratamiento inicial de las crisis convulsivas y de los estatus convulsivos. La droga de elección es el lorazepam. Acá, como no tenemos el endovenoso, usamos diazepam. Fuera de otros anticonvulsivantes, los que más rápido actúan son los benzodiazepínicos. ¿Sí? Son los benzodiazepínicos como el diazepam, lorazepam, midazolam. ¿Sí? Son los que más rápido actúan y lo que más efectividad tiene ante las crisis convulsivas. ¿Ya? Ante las crisis convulsivas. Bien. Luego tenemos relajantes musculares. ¿Ya? Que pueden llegar a tener dosis ansiolíticas a dosis bajitas. ¿Ya? El efecto de los relajantes musculares de este tipo no es en la unión muscular, sino es en el sistema nervioso central. Y hace que el tono muscular que viene del asta anterior de la médula disminuya. Entonces tenemos ansiolítico, tenemos efecto hipnótico, tenemos el efecto relajante muscular. ¿Sí? Tenemos efecto relajante muscular. Entonces tenemos varios efectos para estas drogas. ¿Ya? Tenemos el efecto anticonvulsivante, que es útil en todo tipo de epilepsias, como les digo, sobre todo si hay estatus o crisis aguda de convulsiones. El diazepam endovenoso únicamente logra suprimir las convulsiones tónico-crónicas generalizadas y también el estatus epiléptico, como les dije. No se usa el diazepam como tratamiento de epilepsias. ¿Ya? El clonazepam sí se usa para el mioclon infantil, para algunas crisis de ausencia se puede utilizar como coadyuvante, ¿ya? Pero básicamente el uso principal es para el mioclon infantil, que son convulsiones caracterizadas por algunas sacudidas generalizadas. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Tenemos mecanismos de ciclo de acción para las diferentes acciones. Y hemos visto que tenemos acción ansiolítica, acción hipnótica, acción relajante muscular y acción anticonvulsivante. Y acción sedante. ¿Ya? La acción sedante la van a dar los endovenosos, como el diazepam, el lorazepam en otros países y el midazolam. De hecho, nosotros a los pacientes en UCI los tenemos muchas veces sedados con infusiones de midazolam. ¿Sí? O sedamos al paciente para intubar con un bolo de midazolam. Hoy por hoy no es la droga de elección, no es tan usada, pero existe y se usa eventualmente. ¿Ya? Para el ciclo de acción ansiolítico es el sistema límbico. ¿Ya? Uso donde actúan los neuroléctricos, o sea, los antipsicóticos, ¿sí? Pero no bloquean la dopamina. ¿Ya? Para la acción hipnótica es la formación reticular, la deprime directamente. ¿Ya? Para la acción relajante muscular se ejercen las interneuronas de la médula espinal. Y para la acción antiepiléptica varía, porque el foco epileptógeno puede estar en cualquier parte, en el mesencéfalo, en la corteza cerebral, y lo que hace es disminuir la extensión del impulso. La epilepsia, cuando aparece el impulso, se extiende por una red eléctrica. Lo que hace estas drogas es evitar, es como que baja la palanca en todas las terminales y no pasa la electricidad. Entonces evita la convulsión. Existe el foco epileptógeno
foco epileptógeno descarga, pero no se extiende. ¿Ya? ¿Qué hacen bioquímicamente? Estos ansiolíticos potencian el GABA. ¿Sí? En la sinapsis, donde el GABA es el neurotransmisor, tenemos receptores GABA A y GABA B. En los receptores GABA A, las benzodiazepinas hiperactivan la función de este receptor. Y en los GABA B no le hacen nada. ¿Sí? También tienen un efecto cardiovascular que va a depender de la dosis. A dosis ansiolíticas la presión no cambia, pero a dosis altas puede dar hipotensión arterial. Entonces, a dosis ansiolíticas la presión no va a cambiar, pero a dosis altas, como las que usamos en infusión, como las que usamos en pacientes sedados, o como las que se usan con intenciones autolíticas, es decir, intenciones suicidas, ¿sí? Puede dar hipotensión arterial. ¿Ya? Puede dar hipotensión arterial. El efecto respiratorio, ¿sí? Con dosis medianas no se afecta la respiración, pero a dosis altas se afecta la respiración. ¿Ya? Y puede dar un apnea, que puede dar durar de segundos a minutos. Y gracias a eso, con el midazolam, nosotros podemos intubar a un paciente, porque produce apnea. Por eso lo intubamos. ¿Ya? Si una persona sufre de orgasmo obstructiva del sueño y recibe estos fármacos, ¿sí? Podría agravar la sintomatología, haber más apnea, ¿sí? Haber menos fuerza para respirar. Entonces el paciente en EPOC acumularía CO2 y podría ser un trastorno por CO2 que puede llegar a la muerte. En los pacientes con apnea del sueño también, como no respiran y esto agrava esa respiración, entonces va a acumularse CO2 y va a dar narcosis por CO2, y muchos de estos pacientes por darles ansiolíticos terminan intubados algunos días. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes. ¿Ya? Como actúan en el nivel del sistema nervioso central, deben ser liposolubles, y de hecho son muy liposolubles y se acumulan en el tejido graso. ¿Ya? Se absorben bien por vía digestiva. La vía rectal también es útil, se usa en algunos pacientes, sobre todo en niños y adultos que están en un estatus convulsivo, no se les puede encontrar vía, entonces se le pone transrectal para calmar la convulsión. Ya se les consigue una vía y ya se da un tratamiento más adecuado. ¿Ya? En la sangre serían las proteínas plasmáticas entre el 70 y el 99% de acuerdo a la droga. Solo pasa al sistema nervioso central y a otros órganos, inclusive la grasa y la fracción libre. ¿Sí? La fracción libre es la que pasa al sistema nervioso central. En pacientes con hipoalbuminemia, o sea que están desnutridos, hay que tener más cuidado con el uso de benzodiazepinas. Las concentraciones en el sistema nervioso central se alcanzan rápidamente con la mayoría de drogas, pero algunos se absorben lentamente. Por ejemplo, el lorazepam se absorbe lento, el diazepam oral es lento. En la eliminación sufren varios procesos metabólicos y siguen dando metabolitos activos como el diazepam. Los efectos colaterales, ¿sí? Producen cierto grado de sedación, somnolencia, retención de CO2, ¿sí? Y se va generando tolerancia a medida que la persona va consumiendo, pues los receptores se van metiendo y se produce tolerancia. Cada vez necesita más dosis para producir el mismo efecto. Y esta es base de la adicción a estas drogas, porque estas drogas son sumamente adictivas. ¿Sí? Las benzodiazepinas son sumamente adictivas y hay que tener mucho cuidado.
Hay pacientes que solo son adictos a las benzodiazepinas. ¿Ya? Los efectos tóxicos casi siempre se dan con fines suicidas o fines criminales, tratar de asesinar a alguien. Entonces, acá muchos de los intentos suicidas se dan con la ingesta de dosis altas de benzodiazepinas. Y hay que tener mucho cuidado. Un paciente psiquiátrico que utiliza benzodiazepinas no se les debe dar la droga a la mano. A esos pacientes psiquiátricos que utilizan muchas drogas se les da por dosis. Son dependientes de que tú le des su dosis. No le puedes decir, toma, y te toca a las 6 tantos, a las 8 tantos y a las 16 horas tantos. Porque le agarra la chiripiorca y se empuja todas las pastillas que tiene en la mano. Y terminan suicidándose. A muchos los encuentran muertos en la casa por sobredosis de benzodiazepinas, de opioides y de otros ansiolíticos o antipsicóticos. Entonces a estos pacientes se les da por dosis, la dosis que te toca. ¿Ya? La dependencia. Para que se dé dependencia a dosis medianas, antes se decía que se debían pasar 2 a 3 meses, hoy por hoy se trata de que no se dé más de 30 días seguidos. ¿Sí? Porque después de 30 días seguidos ya existe un grado de dependencia. Hay mucha gente que no se da cuenta, pero que solo puede dormir con un alprazolam. Y si no toma el alprazolam, no duerme. ¿Sí? Es más, cuando hay dependencia ya física, si tú suprimes las benzodiazepinas bruscamente, existe un alto riesgo de que convulsione el paciente. Entonces esta supresión debe ser en un hospital o en un centro adecuado para que si convulsiona el paciente se le dé tratamiento. ¿Ya? Es importante la dependencia a benzodiazepinas, ¿sí? Hay un deseo importante, no es compulsivo en las benzodiazepinas, porque no produce placer la benzodiazepina. ¿Sí? Hay una dependencia psíquica y hay dependencia física también. Sí hay dependencia física. ¿Ya? Y esta dependencia física puede traer convulsiones cuando se suprime, debilidad muscular, sueños, cefaleas, cansancio, vómitos explosivos. ¿Ya? Entonces sí, la única forma de suprimir esta droga es bruscamente, pero tiene que ser en un lugar adecuado. Sudoración, ansiedad, angustia, entonces hay que tener cuidado. ¿Ya? ¿Qué indicaciones tenemos? Ansiolíticos en neurosis ansiosas y otras formas de ansiedad, hipnóticos, antiepilépticos, relajantes musculares. Se da, por ejemplo, en algunas contracturas musculares, sobre todo cervicalgias, ya útiles en planificación preanestésica para relajar al paciente, útiles en el tratamiento de tétanos como relajantes musculares. ¿Ya? Cuando se consume en el embarazo, el niño puede nacer con dependencia y esto es grave, ¿sí? Porque va a ser síndrome de abstinencia. Entonces hay que tener mucho cuidado. La mamá tendría que decir que está tomando benzodiazepinas. Muchos no la hacen y nos damos cuenta de la abstinencia cuando el niño empieza a convulsionar sin causa aparente o está muy agitado, o llora y no para de llorar. Esto dura unos 4 o 5 días. Después de eso se regula. Sin embargo, este niño va a tener un riesgo de 17% más de posibilidades de hacer una adicción cuando sea adulto. En la miastenia gravis se va a agravar la debilidad muscular, porque actuaba en el asta posterior, ¿cierto? Entonces se agrava la debilidad. ¿Ya? Bien chicos, hasta acá.